Ahora sí, si no hubo error, querremos obtener el listado de materiales, por lo que tendremos que invocar al método getList de SAP Material. Vamos a tener que pasar todos estos parámetros al método. Estos últimos dos son los de salida. El penúltimo será la lista de materiales y el último la colección de mensajes de advertencia y error, entre otros, que se hayan producido. Los demás parámetros serán de entrada. En nuestro caso irán casi todos vacíos, pues no queremos filtrar por planta, canal de distribución, organización y demás. Pero como queremos recuperar todos los materiales, debemos cargar el parámetro MatNumberSelection, como lo hicimos cuando testeamos el método a través del conector. Lo que haremos entonces será definir en nuestro procedimiento variables para cada parámetro del método, que como vemos son de los tipos de datos importados por la BAPI, más un character de 4. Para ello, en nuestro procedimiento, arrastramos a la sección de variables los tipos de datos estructurados y vemos que crea variables con igual nombre. Podemos cambiárselos para que nuestro código quede más claro, asumiendo los mismos nombres que los parámetros del método. Así, vemos que PlantSelection es del tipo de datos BAPI-MAT-Row, pero no simple sino colección, es decir, una colección de ese tipo de datos. Así que marcamos la variable de igual manera y le cambiamos el nombre. Y hacemos lo mismo con las demás. Agregamos además la variable maxRows de tipo character de 4. Ya tenemos las variables definidas. Ahora, antes de llamar al método pasándole esas variables, tenemos que cargar la variable MatNumberSelection para especificar que queremos que nos devuelva la lista completa de materiales. Vemos que es una colección de ítems de tipo BAPI-MAT-RAM, pues permite definir varios ítems con condiciones para que las apliquen el filtro resultante. Nosotros solo necesitaremos que la colección tenga un ítem. Nos tendremos que definir una variable de este tipo de datos, el del ítem de la colección, y por tanto no colección. Luego, en el source del procedimiento, a esta variable, propiedad sign, le asignamos i de inclusive. A la propiedad que contiene el from del material number le asignamos el wildcard asterisco y a la opción de filtro le asignamos CP por contain pattern. Por último, agregamos el contenido de esta variable a la variable colección, hasta ahora vacía, que pasaremos por parámetro al método. Cargamos también la variable maxRows con una cadena de 4 ceros para que nos devuelva todos los materiales sin restricciones. Y ahora sí estamos en condiciones de invocar al método de la BAPI. Arrastramos para no tener que digitar y al escribir punto, GeneXus automáticamente escribe el único método que tiene el objeto externo y ya nos muestra en un IntelliTip todos los parámetros requeridos, resaltando el que debemos escribir en esta oportunidad, PlantSelection. Elegimos entonces la variable PlantSelection, luego la siguiente, Distribution Channel Selection, y así. Las variables MatNumberList y return, al terminarse de ejecutar la BAPI, quedarán cargadas con la colección de materiales y de mensajes respectivamente. MatNumberList es una colección de ítems de este tipo, BAPI-MatList, y nuestra variable Materials es del tipo de datos que creamos para quedarnos solo con el ID y la descripción. Siendo esta la variable que devolverá el procedimiento, tenemos entonces que cargarla copiando los ítems de una colección a la otra. Pero esto queremos hacerlo únicamente si el getList fue exitoso.
Lo sabemos, como vimos cuando testeamos la BAPI a través del conector, viendo si la colección de mensajes que devuelve cargada en la variable return está vacía, es decir, si no tiene ítems. Entonces, tenemos que recorrer cada ítem de la colección de materiales de vuelta y crear un nuevo ítem en la de materials. Por lo que tenemos que crearnos dos variables más cuya estructura sea la de los ítems. MatNumberList item del tipo el mismo que MatNumberList, pero simple, no colección, y materials item del tipo materials.material. Utilizaremos la variable MatNumberList item para iterar sobre la colección de materiales de vuelta. Para cada ítem de la colección, a la variable vacía materials item, para el material ID le asignamos el valor correspondiente del ítem actual en el que estamos posicionados. Y a material description le asignamos la descripción que se encuentra en este campo del ítem actual. Ya podemos agregar a la colección materials que se inicializa vacía el contenido de la variable que acabamos de cargar. Reservamos nueva área de memoria para la variable materials item, para el siguiente material a ser agregado, y finalizamos el comando for. Solo nos resta programar qué queremos hacer si hubo mensajes. Al igual que hicimos antes, los agregaremos en la variable de salida messages. Los mensajes vuelven cargados del método getList de la BAPI en la variable colección return. Así que tendremos que recorrer esa colección utilizando una variable del tipo de datos de los ítems. Para cada ítem de la colección, reservamos espacio de memoria para la variable messagesItem, que ya habíamos utilizado, y asignamos valor a sus propiedades, de acuerdo a las del ítem actual. Como id es varchar y number es numérico, tenemos que transformarlo a string. Para el type deberíamos reducir los tipos posibles del return a error o warning. Por simplicidad, aquí pusimos directamente warning. Cerramos el for y cerramos el if. Y grabamos. En el video siguiente completaremos el panel que invoca este procedimiento y lo veremos en ejecución.